Muy buenas gente, ¿qué tal? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer una cocina que pueden llevar para cuando hagan camping o se vayan para algún lugar donde no puedan llevar una cocina porque simplemente es muy grande. Para hacer esta cocina necesitas solo dos latas, un paño, alcohol de carro. ¿Qué es alcohol de carro? Esto que está aquí. En esta botella tengo alcohol de carro que parece agua. ¿Dónde lo compras? En los puestos de gasolina. Así como cuando sale gasolina de la manguera, así, cuando van a echar gasolina en el carro, solamente que pides alcohol y te echan alcohol, pues. Aquí en esta botellita tengo ese alcohol. Este va a ser nuestro combustible. Es súper fácil de hacer y súper barato, extremadamente barato. Las latas yo las recogí del piso, de que las vi en la calle, las recogí. Y nada más la camisa, una camisa que estaba aquí en la casa, el paño y el alcohol es súper barato, baratísimo. Por eso que es bueno. Les voy a dejar un ejemplo de cómo se vería la cocina, que ya yo lo usé una vez para acampar. También la pueden ver mejor en un video que tengo aquí en el canal que se llama Acampando al lado del Pozo de los Santeros, que terminamos acampando en un lugar que se llamaba así. Y ahí usamos la cocina para cocinar. Es mucho fuego, buenísima esa cocina. Ven cómo sale fuego, sale bastante. Y bueno, y ese fuego dura para más o menos media hora la otra vez que estaba probando. Ahí estamos calentando agua. Pueden ver ese video también. Y bueno, aquí en la mesa tengo lo que vamos a necesitar para hacer la cocina. Solamente vamos a necesitar una lata de estas. Solamente que yo tengo tres aquí, pero solamente vamos a necesitar una. Esta que está aquí también, de estas aquí también vamos a necesitar solo una. Este paño, un paño. Y esto para cortar, que la verdad lo vamos a necesitar para cortar esta lata gruesa. Y la de Coca-Cola también. Ah, y bueno, y el alcohol también, que va a ser nuestro combustible. Y bueno, para comenzar a hacer la cocina, lo primero que necesitamos es agarrar una lata gruesa. Las dos latas tienen que ser de diferentes tamaños, de diferentes grosores. Una más gruesa que la otra. ¿Por qué? Porque una va dentro de la otra así. Por eso es que agarré una de Coca-Cola que es más delgada y que son más fáciles de conseguir en la calle. Cuando conseguí las latas, estaban así. Por ejemplo, es la misma cosa, la misma lata, solo que aquí está cortada. La gruesa tiene que ser más pequeña de la que va en el medio. La que va en el medio adentro es más alta. Solo que es más delgada, pero es más alta. Tiene que ser así. Entonces, para saber cuántos que van a cortar, tienen que hacer esto. La lata que va en el medio tiene que quedar al menos 3 centímetros más arriba de la que está afuera. O sea, 3 centímetros más arriba. Por ejemplo, esta lata que está aquí, la de Coca-Cola, yo la voy a cortar a una altura de que quede 3 centímetros arriba del borde de la lata de arvejas, de la gruesa. O sea, 3 centímetros. O sea, va a quedar como esto aquí de lata de Coca-Cola. Y bueno, entonces primero tienen que cortar la lata gruesa. La lata gruesa la cortan yo lo corté con esto. Es fácil de cortar, no tiene mucha ciencia. Y entonces cuando está cortada, les queda así. Fácil. Entonces lo que yo voy a hacer ahora va a ser cortar una de las latas de Coca-Cola, la que va adentro, para que quede 3 centímetros arriba. 3 centímetros por encima de la lata de lentejas. Entonces voy a cortar. Entonces yo voy a cortar aquí, calculo más o menos que por acá, aquí está bien, debajo. Sí. También si se pasa también un poquito menos de 3 centímetros o un poquito más de 3 centímetros también está bien. De hecho, si queda un poquito más de 3 centímetros, mejor todavía. Porque sale mucho fuego. Entonces voy a cortar aquí. Y bueno, aquí la lata ya la corté. Mira, aquí está el pedacito y queda así, cortado. Entonces, la lata de Coca-Cola, la más delgada que va adentro, la ponemos y quedaría así. Vean cuánto queda de diferencia. Así está bien. No fue un corte perfecto, pero funciona. Entonces, el próximo paso para hacer la cocina de camping es cortar el paño. Yo estoy usando de paño esta camisa que está aquí, que es una que estaba aquí en la casa. Y lo que hay que hacer es básicamente con la lata grande, con la lata gruesa,
es cortar a la misma altura que la lata gruesa. La lata gruesa tiene esta altura, entonces el paño, el corte, tiene que ser de la misma altura, del mismo ancho, sí. Porque va a estar aquí adentro. Ya les voy a mostrar mejor. Entonces yo voy a cortar aquí. Y para cortar, yo voy a cortar con este cuchillo. Voy a cortar el paño aquí. Más o menos aquí fue el que vi. Y bueno, el pan ya lo corté, entonces queda así como unas tiras. Yo aquí corté en la mitad, pero si lo hubiese quedado así juntos, mejor todavía. Corté sin querer. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como es de la misma altura, la tira del paño la vamos a enrollar a la lata de Coca-Cola. Tenemos que enrollar la lata de Coca-Cola. Así. Y tiene que, es para hacer un grosor lo suficientemente espeso, grueso, para que quede prensado, para que quede bien asegurado, para que no haya aquí, que todo el espacio que queda aquí de sobra sea el paño. Entonces continúo aquí colocando paño para que quede grueso, porque el fuego va a salir del paño. Miren cómo quedó. Así. Vamos a ver si está bien. Me falta un poquito más de paño. Voy a cortar otra tira de paño. Okay. Entonces le voy a poner la otra tira de paño. Bien, perfecto. Entonces eso lo encajamos aquí. Que quede bien prensado. O sea, tampoco una exageración de prensado, pero sí que no sobre espacio. Y bueno, aquí ya le coloqué el paño. Miren cómo queda. Como pueden ver, no hay espacio de sobra. Está bien colocado, está asegurado. Ahora lo próximo que vamos a hacer, ya que estamos bien de paño, es hacerle unos huequitos aquí a la lata de Coca-Cola. O sea, vamos a quitar el paño y vamos a hacer unos huequitos aquí en la parte de abajo de la lata. De ese modo, como vamos a colocar el alcohol aquí adentro, entonces el alcohol va a salir por los huequitos y va a mojar el paño. Y como el paño va a estar mojado, entonces el fuego va a salir del paño. Y bueno, muchachos, aquí pueden ver que ya le hice 3 huequitos a la lata. Yo le hice 3 y tienen que ser en la parte de abajo de la lata, bien abajo, para que baje todo el alcohol. Ahora le colocamos el paño y lo ponemos de nuevo como estaba aquí adentro. Entonces aquí ya coloqué la lata con el paño y así es como se ve nuestra cocina lista. De este modo ya la cocina sirve para cocinar. Está lista. Ahora la vamos a probar. Esa cocina es buenísima. O sea, sale tanto fuego que el agua la hierve súper rápido. Rapidísimo. Y es fácil de llevar. Lo único peligroso es que el alcohol es súper inflamable. Entonces, tienen que tener cuidado de que no se les caiga. Porque cae en una piedra, por ejemplo, y agarra fuego. No se apaga hasta que se acabe el alcohol. Cuando coloquemos alcohol no nos vamos a pasar de esta altura, de la lata gruesa. Si nos pasamos de ahí, se va a salir por los lados, por aquí arriba, y puedes causar un incendio. Entonces, es hasta aquí. Lo máximo sería el tamaño de esta lata verde, de la lata gruesa. Y el fuego dura como media hora, como 40 minutos, dependiendo de cuánto alcohol le eches. Vamos a probarla. Y bueno, aquí voy a echar el alcohol. Echamos aquí en el medio. Los huequitos hacen que salga el alcohol por ahí y se moje el paño. Pero yo también le voy a echar un poco aquí por el paño para que quede húmedo. Ahí se me cayó un poquito. Ahí es cuando tienen que tener cuidado. Lo que pasa es que lo voy a prender en otro lado. Ajá. Un poco de alcohol por aquí. Un poco más acá. Y listo. Suficiente para la prueba.
Y bueno, lo vamos a probar. Aquí vamos. 1, 2. Miren cómo agarra. Y listo, muchachos. Aquí está. Aquí sirve para cocinar, calentar agua, hervir agua. Miren la cantidad de fuego que sale. Y puedes llevarlo así también. Para probarlo, para que vean que funciona, voy a hervir agua aquí. Ya les enseño cómo. Agarré este sartén y está lleno de agua. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo encima. Así. Y listo. Vamos a esperar que hierva. Hierve súper rápido. Ya van a ver. Vean cómo quema ahí, cómo está calentando el agua. Y como el fuego es bastante alto, bastante fuerte, entonces hierve súper rápido. Mientras va hirviendo el agua, les cuento cómo hacen para apagarla. Para apagarla tienen dos formas: esperar que se acabe el alcohol o taparlo con algo encima, así como ponerle otra al fuego, taparlo con una olla más grande hasta que se queme todo el oxígeno y se apague sola. Esas son las dos formas de apagarla. Y bueno, muchachos, en tan solo 3 minutos, desde que empezó el fuego, desde que puse el sartén encima, ya está hirviendo el agua. Súper útil esa cocina, súper útil y fácil de llevar para todos lados. Y bueno, muchachos, espero que les haya servido bastante el video, que les sirva de mucho para sus viajes de camping o cualquier otro viaje que vayan a hacer, sea de mochilero o que vayan para alguna finca y que necesiten de fuego. Entonces ahí les dejo ese truco. Chao, hasta el próximo video. Suscríbanse.